A ver, reporten sintonía los que están ahí en línea para tenerlo en cuenta. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Amén. A ver, los nombres, hermano Ariana, hermana Lucy. Los nombres. Adriana, presente. ¿Quién más? Hermano Leo y hermana Nancy presente. Amén. Marcos Arturo Valencia, presente. Amén. Hermano Ale, presente. ¿Quién más? Sí, no sé cuándo está escuchando porque no tiene micrófono. Hermana Lucy, hermana Rosita, Hermana Rosita presente. hermana Irene. ¿No? Bueno, entonces vamos a iniciar con los hermanos que están aquí tomando la clase presencial. Bueno, habíamos entrado a lo que era el estudio acerca de los diferentes tipos de sermones que hay. Decíamos que hay una serie de 9 sermones, de 9 tipos de sermones, perdón, y habíamos visto en la clase pasada 3. Los partimos así, hoy 3 y el próximo jueves, si Dios quiere, otros 3. Y ahí terminamos lo que es la clase del tipo de sermones. A ver, hermano José Oliva, ¿se me dice el primer sermón que vimos? El sermón textual. Sermón textual. Hermana Adriana, el segundo. No está. Hermana, Un momento, pastor, perdón. el segundo. ¿Usted estuvo en la clase o no? Bueno. A ver, hermano Cristian, el segundo tipo de sermón. El expositivo. Sermón expositivo. Y hermana Nancy, tercero, Biográfico. el sermón biográfico. Bueno, para hoy vamos a ver el cuarto tipo de sermón, sería el sermón histórico. Sermón histórico. Bueno, vamos a tomar una porción bíblica y lo hacemos en el libro, en la epístola a los Hebreos y el capítulo 13. Epístola a los Hebreos, capítulo 13. Y el versículo número 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Gloria a Dios. Ese es el texto que vamos a tomar en esta noche. ¿Ven? Bueno, he leído esto para que ustedes, que ya por la gracia del Señor han tenido la oportunidad de ser ministrados por un pastor, ¿ven? Y ahora otros por 2 pastores, 2 ministerios, otros por 3, ¿amén? Entonces, el llamado que nos hace aquí el apóstol es a que consideremos, considerar cuál haya sido ¿qué? La conducta de estos pastores, ¿amén? Y en este caso, de qué manera estos ministerios han influenciado en ustedes y en este caso en nosotros. ¿Amén? De qué manera se marca la influencia de ese pastor que usted ha tenido, del que tuvo ahora, del que tiene ahora, perdón, de qué manera se marca y de manera específica, amén, en su ministerio y también en el tipo de predicación. Amén. Entonces cada pastor tiene su ministerio y también tiene su forma de predicar. Por eso no podemos comparar, ¿entienden? No podemos estar comparando que no, que mejor era el otro, o mejor es el que hay ahora, o mejor es el de por allá, o mejor el de acá, no. Por la gracia del Señor, pues, en su voluntad tenemos un pastor, ¿entienden? Que nos ministra y también nos predica, nos enseña. Entonces, lo importante aquí es que cada uno podamos hacer una reflexión de lo que ese ministerio
o esa enseñanza o esa predicación de determinado pastor ha influenciado en nuestra vida. Gloria al Señor. ¿Y de qué manera? A ver. ¿De qué manera influye? A ver, a veces, y uno sin quererlo, de pronto sin quererlo, cuando ya le toca predicar, entonces sin quererlo, sin uno, o sea, proponérselo. Cuando yo le toca predicar, entonces ya hace como gestos del pastor que estuvo allí 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. ¿Entienden? Entonces eso no está mal. ¿Entienden? O que de pronto quiera hablar. ¿Entienden? Como esa persona habla. O gritar, o hacer los gestos que él hace. No está mal, pues eso fue lo que se asimiló. Y eso fue lo que de una manera se influenció en nosotros. Entonces, de pronto, yo en mi ministerio y en mi predicación tenga alguna influencia de mi pastor, el hermano Octavio. ¿Entienden? Y eso sin quererlo, siempre fue, yo quiero ser como el hermano Octavio y imitarlo a él como él hacía. No, pero sí de tanto oírlo cada 8 días en la dominical por tantos años, o en los cultos de enseñanza, entonces se le va a uno como pegando, de pronto algunos gestos o algunos dichos. Por ejemplo, yo he oído aquí a muchos de ustedes que leen una palabra y dicen, palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿de qué han oído eso? A ver, entonces de alguna manera se va copiando. Entonces Pablo dice aquí, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar la fe. En esa parte, entonces debemos ser imitadores. ¿Amén? Entonces, considerando esto ahora, ¿qué tipo de sermones? A ver, como una pregunta, ¿qué tipo de sermones usaron esos pastores de manera influyente en nuestras vidas? ¿Qué mensajes, qué enseñanza en un momento influenció tanto en nosotros? Amén. Que nos marcó una línea. Por ejemplo, el pastor Octavio Valencia se caracteriza por ser como un hombre que enseña. Muy efectivo para la enseñanza. Entonces eso marcó para mí también como una directriz, y de una manera influenció también en mi ministerio, y yo soy inclinado también a esa parte de la enseñanza. Entonces de una manera esa influencia hizo ese efecto. Entonces, ¿qué tipo de sermones usaron estos pastores para influenciar en nosotros? Ahora, ¿eran interesantes o aburridos? ¿Entienden? Entonces, a ver, ¿por qué pregunto esto? Porque, hermano, como responsables en este caso, y ustedes que están sintiendo ese llamado a predicar y que necesitamos mucho que se levanten servidores y que ayuden a este ministerio en la iglesia, amén, porque entre más hayan hermanos que sirvan, y en este caso en la predicación, entonces va a ser más efectivo, amén, el trabajo. Entonces, esos sermones o esas enseñanzas, ¿eran aburridas o interesantes? Entonces, esto, a ver, cuando uno ya está aquí en el púlpito, de pronto allá en la silla, en la banca, exigimos mucho. ¿Entienden? Exigimos mucho, y qué enseñanza tan aburrida, o qué tema que, ¿cierto?, tan aburrido, o qué enseñanza tan interesante, qué bueno la manera que se traza la enseñanza. Entonces, cuando ya estamos acá en el púlpito y que ahora somos nosotros, entonces eso mismo que usted un día pensó, también otro está pensando de usted. ¿Entienden? Entonces, vamos a reflexionar en eso. ¿Cómo era yo cuando estaba ya sentado? ¿De qué manera recibía los sermones? ¿De qué manera me sentaba allí? ¿Entienden? Hermanos, porque a medida que vamos edificándonos, ¿entienden?, a medida que nos vamos preparando, capacitando, por ejemplo, como pastores, es muy difícil uno predicarle a otros pastores. ¿Entienden? No sé, claro, porque todos allí y todos saben, ¿entienden?,
y todos tienen una manera, entonces es difícil. No tanto difícil, sino que da como cosa. ¿Entienden? Da como cosa. Yo ahora que fui a Colombia, entonces por regla uno tiene que presentarse a los hermanos superiores, a los líderes ahí del distrito. Entonces yo, como vivo en Palmira, tengo dos distritos. Entonces tenía la responsabilidad de presentarme a uno de Cali y luego al distrito de Palmira, ¿no? Y o sea que los dos grupos de líderes me cogieron y me llevaron a un campamento que era solo pastores, ancianos, pastores de 50 años de servicio. Y en una tarde me dijeron, hermano, hoy en la noche le toca la enseñanza. Allí en la tarde, ¿entiendes? Estábamos en un momento de recreación. El supervisor me dijo, hermano, hoy, ahora en la noche, le tocaba a él. Entonces le digo, hermano, entonces como usted está, por favor, trayendo la enseñanza. Como 400, 500 pastores. Estaba el hermano Reinel, ¿entiendes? Estaban todos ellos, líderes y todo eso. Entonces da cosa, y que lo cojan a uno allí, da cosa. Entonces, esto es que para que nosotros estamos preparados también. ¿Amén? Entonces, ¿de qué manera? Si me parecían aburridos los sermones de mi pastor, entonces ¿qué tengo que hacer ahora? No repetir. ¿Entiendes? Los sermones aburridos de mi pastor, sino prepararme para poder superar eso. ¿Entiendes? Entonces, si a alguno le parece aburrido la enseñanza mía o la predicación mía, entonces qué bueno que se levante alguien mejor. Ese es el propósito. Y de seguro aquí no vamos a colocar, o sea, obstáculo para eso. Si vemos que alguien puede hacerlo mejor, gloria a Dios. ¿Amén? Esa es la idea. ¿Por qué es necesario que uno mengue para que otros que crezcan? Gloria a Dios. Ahora, la otra pregunta, ¿repetían siempre los mismos sermones? Estoy hablando a nosotros cuando éramos de banca, a los predicadores de hoy. Cuando usted sentaba ahí, entonces analizaba usted. A ver, porque, ¿qué quiero con esto? Que al menos para criticar el sermón vengamos, pues, al menos. ¿Entiendes? Porque lo peor sería que salgamos de aquí de una enseñanza y no hayamos asimilado nada. Eso sí es lo peor. Pero cuando alguien me critica a mí mi sermón, o alguien me diga, este puso atención al menos puso atención para encontrarme un error. Entonces, sí, uno como predicador sale ganancioso. Esa parte, pero bueno, al menos como para criticarme, puso atención. Entonces, estoy ganando, no pierdo. Si alguien viene, hermana o hermano, no se disguste. ¿Entiende? Hermano, que ahí usted dijo eso, que ahí no se disguste. Gloria a Dios. Al menos ese se le puso cuidado a su sermón. No pelee con él, no se disguste, no se enoje. Al menos ese puso cuidado a su sermón para criticarlo. Peor es cuando la gente no asimila, cuando la gente no está entendiendo. ¿Qué pasó? Gloria a Dios. A ver, quiero que los hermanos que estén en línea de vez en cuando digan gloria a Dios para yo saber si están. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso, amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces estamos viendo que el sermón Gloria a sermón Dios. ¿qué tipo de sermón estamos viendo? Histórico. Gloria. El sermón histórico. Esta era una pequeña introducción a esta parte que quería dar. Amén. Entonces vamos a ver. Sermón histórico. Es el que toma como base un evento o una serie de eventos en la historia de la Biblia o la historia bíblica. Y que de esos eventos entonces se aplique verdades a nuestra vida cristiana, ¿no? Repito, el sermón histórico tiene como base un evento
o una serie de eventos que se encuentran en la historia de la Biblia y que tienen como fin traernos verdades para aplicarlas a nuestra vida. Ojo, este tipo de sermón va a necesitar mucha preparación también. ¿Por qué? Porque a veces algunos detalles de cierto evento lo vamos a encontrar en diferentes partes de la Biblia. O necesitamos tener mucho cuidado, los hermanos que estudiamos hermenéutica o homilética, creo que le enseñé, de los pasajes paralelos, ¿recuerdan? Entonces tener cuidado para no confundir. ¿Ven? Entonces se necesita una buena preparación, un buen estudio para poder nosotros diferenciar. ¿Amén? Entonces este evento al cual me quiero referir, entonces de pronto voy a encontrarlo por allá en otra parte de las Escrituras y no vamos a tomarlo como diferente, sino es el mismo. ¿Ven? Entonces es importante para no confundir la información que estamos tomando de la historia de la Biblia. Este sermón histórico tiene una similitud con el sermón geográfico. Digan gloria a Dios. Biográfico. Gloria a Dios. Amén, amén, hermana Nancy. Biográfico. No hay sermones geográficos, hay sermones biográficos, que suenan parecidos. Entonces, este sermón que estamos viendo, hermano Jefferson, sermón histórico, tiene cierta similitud con el sermón biográfico. La diferencia es que en vez de que el biográfico, ¿qué toma como base? Un personaje. Ahora, ¿cuál estamos viendo ahora? El histórico toma como base un evento. Esa es la diferencia. Pero en el orden, o sea, en el esquema, es el mismo. La diferencia es que el biográfico se ocupa de una persona, ahora el histórico se ocupa de un evento o una serie de eventos. Gloria al Señor. A ver, vamos a ver algunos ejemplos prácticos para un sermón histórico. ¿Ven? A ver, por ejemplo, un evento en la historia bíblica, pues de los eventos más usados, puede ser, por ejemplo, el paso del desierto. Es un evento, ¿no? El paso del desierto por 40 años que Israel estuvo en el desierto. Entonces, usted toma como base ese evento. Desde ahí puede usted formar, ¿amén?, su sermón, ¿ya?, tomando como base el paso del desierto por 40 años. ¿Amén? Entonces puede tomarlo paso por paso. Por ejemplo, desde que salieron, ¿amén?, desde el momento en que vino el juicio, porque ese fue un juicio, ¿amén?, que Dios dio, ¿amén?, para que ellos vagaran el desierto, porque de hecho la entrada era allí mismo. ¿Amén? Entonces usted puede ir narrando paso por paso qué hicieron, por ejemplo, cuando llegaron a tal lugar, entonces qué acontecimiento sucedió ahí, ¿entienden?, cuando llegaron a otro lugar. ¿Amén? O sea, puede ir y presentar varios puntos en ese cruce del desierto. ¿Amén? Por ejemplo, desde la salida de Egipto,
Amén. Se puede hablar, por ejemplo, la provisión que Dios les dio en el maná. Y en cada puntico puede usted traer una aplicación. ¿Entiende? Una aplicación espiritual. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se hable un paso en el cruce del desierto, por ejemplo, la provisión de Dios a través del maná, usted puede hablar qué representa eso ahora para nosotros. ¿Entiende? O en sí, el mismo acontecimiento. ¿Amén? Muchas personas hoy están pasando por su desierto. ¿Entienden? Un desierto espiritual. Entonces, estos puntos nos van a ayudar. ¿Amén? Entonces, ubicar bien eso. Entonces, la base es el evento. Y puede usted tomar muchos puntos, por eso se dice una serie de eventos y puntos de esto. Por ejemplo, en el desierto, en el cruce del desierto, fue donde Dios le dio la ley, los 10 mandamientos en el Sinaí. También puede hablar también de la desobediencia de los israelitas, de la rebeldía de, ¿qué más? De Corea. ¿Entienden? Todo eso mucho para tratar en este sermón histórico. ¿Ven? Gloria a Dios. Bueno, a ver, tampoco es el hecho de contarnos aquí toda la historia, porque nos vamos a demorar 40 años o 40 días. ¿Entiende? Y usted nos va a contar la historia. Entonces, no, tomar algunos punticos, algunos puntos, siempre, hermanos, teniendo en cuenta la necesidad ¿de qué? De la congregación. Entonces, por ejemplo, usted puede tomar allí, usted saca su bosquejo y usted mira, bueno, este evento me da tales puntos, y yo veo, siento por el Espíritu que muchos tienen necesidad de esto, por ejemplo, de la provisión de Dios, otros o algunos están cayendo con un espíritu de rebeldía, entonces tratar eso para corregir. Entonces ya puedo tomar en este sermón histórico 3 o 4 puntos, no todos, sino algunos hechos principales. Un sermón histórico también puede ser, otro ejemplo, por ejemplo, el crecimiento de la iglesia. Ahora, por ejemplo, para Japón necesitamos mucho eso. Amén. Yo acá animo a los hermanos a que lean mucho el libro de los Hechos. ¿Ven? Entonces, qué bueno traer también sermones históricos donde nos cuenten, donde se haga un relato, ¿ven? Del crecimiento de la iglesia, ¿ven? En el Nuevo Testamento, ya cómo se desarrolló, cómo fue eso, ¿ven? Por ejemplo, dónde se origina, dónde nace la iglesia, ¿entienden? Y hoy que tenemos mucha gente que nos cuestiona y nos preguntan, por ejemplo acá nosotros con nuestro sermón, nuestro mensaje, entonces, sí, esa es una secta nueva. La unicidad es una secta nueva. ¿De dónde nació eso? Entonces, no, esta iglesia nació el día de Pentecostés. ¿Entienden? Entonces, podemos tocar esos puntos si vamos a hablar de ese evento, ¿ven? Del crecimiento, del desarrollo de la iglesia. Entonces, ¿dónde nació? Amén. El crecimiento que tuvo en los primeros días. Ahora el esparcimiento, por donde la prohibición que ellos tuvieron. Entonces dar la razón por qué fue promovida por la persecución que hubo. Amén. Y luego podemos citar allí. Ojo, no podemos venir a hablar todo el acontecimiento del crecimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, pero sí sacar algunos puntos principales, como estos que les estoy relatando, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar ya de cómo se establecieron las iglesias. ¿Ven? ¿Esto para hablar de qué? Por ejemplo, ahora hay mucha gente que está en contra del ministerio pastoral. ¿Sí? Y creen que eso es invento de nosotros, de la iglesia moderna, para que los pastores tengamos esto aquí como un negocio, como ganancias deshonestas. ¿Ven? Tanto que algunos ya están enseñando
Y eso, hermanos, tenemos que poner nosotros alerta, amén, de no diezmar. ¿Entienden? Hay gente que está en contra del plan financiero de Dios. Entonces aquí, en este evento del crecimiento de la iglesia, ¿cómo se establecieron las iglesias? Y usted ve allí a Pablo trayendo ofrendas, amén, trayendo ofrendas, aún desde otras iglesias que él estableció. ¿Para dónde? Para la iglesia de Jerusalén, porque estaban pasando necesidad. En un momento, la iglesia donde estaban los apóstoles fue como el epicentro, luego se trasladó para Antioquía, de donde fue que se iniciaron las obras misioneras, pero ahora ya, luego de esas obras ya viene el fruto. ¿Entiende? Y usted ve a un Pablo trayendo ofrendas, amén, que los hermanos daban para ayudarse mutuamente. Entonces, ahora que hay una proliferación de gente saliendo por allí o por el internet, amén, en contra de todo esto, entonces hay que salirles al paso, ¿amén? O por lo menos enseñarles a la iglesia. ¿Para qué? Para que los hermanos no caigan en tal error. ¿Entienden? Entonces, hay mucho, hermanos, hay mucho que tocar, y es muy útil estos sermones históricos, porque usted puede mostrar con el ejemplo bíblico. ¿Entienden? Por ejemplo, hay gente que está en contra, hermana, de la ofrenda, del diezmo. ¿Entienden? Que eso es de la ley. ¿Amén? Entonces usted puede tener acá en el desarrollo y crecimiento de la iglesia apostólica primitiva, que era lo que ellos hacían. ¿Entienden? Y cómo se establecieron esas iglesias. Y hasta el día de hoy, cómo se establecen las iglesias. ¿Bueno? Si no es con estos recursos que Dios, en su plan financiero, Él mismo propuso. Esto no es de la iglesia ni siquiera, sino de Dios que lo estableció. Gloria a Dios. Bueno, entonces más o menos así. Amén. Entonces, notemos que en el sermón histórico, y cuídense de eso, hermano, no destacar mucho al personaje. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque eso se lo dejamos al sermón biográfico. Entonces, el sermón biográfico sí destaca mucho al personaje bíblico que hemos tomado. Ahora, el propósito de este sermón es destacar más el evento o los hechos históricos. Y con base a eso, entonces desarrollamos la enseñanza que queremos. Por ejemplo, el evento de la caída del muro de Jericó. ¿Entiendes? Ahí hay otro mucho para enseñar, para aprender, enseñar. Por ejemplo, la reconstrucción del templo, la construcción del tabernáculo. ¿Entiendes? Entonces hay muchos eventos que de una manera nos van a dar mucha enseñanza. Entonces, hermanos, como estábamos hablando la semana pasada, no podemos estarnos aquí, pararnos en este púlpito y ser aburridores. ¿Entienden? O no podemos, teniendo tanto de qué hablar y tanto de qué sacar, venir acá con cosas que no edifican realmente. Hermano, como regla, por favor, del predicador, no ocupar el púlpito para hablar cosas que no edifiquen. ¿Sí? No hablar cosas que más bien van a hacer confundir la gente. No haga eso, hermano. Limítese a hablar la palabra no va a confundir a nadie. Pero ya cuando uno se sale, ¿sí?, del margen de la palabra, se sale a hablar ya las cosas que a uno le parecen, entonces se metió un problema. ¿Sí? Y ahí se confundió la gente. Entonces, por favor, el mismo hecho, el mismo evento, el mismo personaje. ¿Qué más hemos visto? El sermón textual, el sermón biográfico. ¿Cuál fue el otro? El sermón expositivo. Y ahora este sermón histórico. Ellos mismos nos dan. La palabra en sí, hermanos, es el mayor recurso. ¿Entienden? Y en la palabra hay abundancia de todo lo que usted quiera tratar. Ahí se habla
Se enseña a los padres, se enseña a las parejas, se enseña a los hijos de evangelismo, de doctrina, de lo que usted quiera, el Espíritu Santo, de todo lo que usted quiera. Entonces no, por favor, no se complique. Y como lema, voy a preparar este sermón sin interpretar yo, o sin opinar yo, porque es que ahí está el problema. O si lo va a decir, haga lo que Pablo decía. ¿Entiendes? Dice, mando yo, no el Señor. Pablo aclaraba claramente. ¿Entiendes? ¿En qué momento él hablaba? Pero eso también le daba a él piso y autoridad porque él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Y era el misionero, era la autoridad en ese momento. Entonces él por eso se atrevía a decir así. ¿Entiendes? No era pues que, entonces como yo lo digo, entonces no me hacen porque de hecho está en la palabra. Y lo hacemos. ¿Entiendes? Sino que para enseñar también se necesita tener autoridad. Y autoridad espiritual en este caso. Bueno, segundo sermón, vamos rápido. Es el sermón temático. Sermón temático. O también conocido como el sermón tópico. Pero vamos a usar más el temático porque para nosotros lo entendemos más. Se desarrolla con base a un tema. Ahora, este tipo de sermón enfoca un tema. Por ejemplo, voy a hablar del tema de la salvación, voy a hablar del tema de la santidad, voy a hablar del tema de la salvación, voy a hablar del tema del arrepentimiento. Entonces se toma un tema. Voy a hablar del amor, voy a hablar del Espíritu Santo. Entonces un tema específico. Y se puede desarrollar este tema, o este sermón, usando diferentes versículos. Para cada punto. A ver, lo especial de este sermón temático es que vamos a poder usar más Biblia. ¿Entienden? Ojo, hermano, a ver, cuando vamos a trazar el sermón, entonces hay diferencia. Por ejemplo, en el sermón biográfico, ¿de quién hablamos? De un personaje, ¿verdad? En el sermón textual, ¿de quién hablamos? Un texto, tomamos un texto. Eso. Entonces, este sermón textual, entonces nos va a ubicar solamente allí, como les decía, en el versículo, ¿cierto? Y de ahí sacamos los puntos. Lo especial del sermón temático es que nos va a dar más versículos. Por ejemplo, para hablar de la santidad, entonces usamos todos los versículos que hablen de la santidad. Y para desarrollar el sermón temático, les recomiendo a los hermanos, hagan uso de la concordancia, que se encuentra en la parte posterior de las Biblias. Por ejemplo, la Biblia Thompson tiene mucha concordancia, muy buena. Depende, ¿no?, del tipo de Biblia, nos dan poca concordancia, otras nos dan más. Pero hay que saber también usar la concordancia. ¿Amén? Por ejemplo, ¿cuál debe ser su habilidad? Entonces, usted marcó, bueno, voy a hablar el próximo sábado, voy a hablar del amor. Veo que los hermanos tienen diferencias entre ellos, así, y la iglesia necesita un mensaje de amor, de unidad. Entonces voy a hablar del amor en la iglesia. Entonces, un recurso útil es la concordancia, vaya y busque la palabra amor. ¿Entienden? Busque la palabra amor. O amar, también se puede ser amor o amar.
Pero, ojo bien, no, ahí le dan en la concordancia una serie de versículos que hablan de amor, ¿entiendes? Y de amar. Entonces usted tiene que no copiarlos ahí, bueno, estos 5 o 10, ahí a la ligera. Y viene acá, hermano, vamos a hablar del amor. Y por favor, entonces usted copió la cita y no se dio la tarea de leerla, al menos, sino que como la encontró ahí la copió. Ahí le dan algunas partecitas, ¿no? Pero no le dan completo. Entonces viene acá usted el sábado, el domingo, hermanos, vamos a hablar, y habla la Biblia, y el versículo tal dice así, porque dice la palabra amor, y resulta que se está hablando, amémonos hermanos los unos a los otros, y cuando allí lee, hermano, tal versículo, ¿y qué dice? ¿Qué? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces no tiene nada que ver, aunque está la palabra amor, pero ese versículo no tiene nada que ver con lo que se está hablando. ¿Entienden? Entonces versículos amados los unos a los otros, ¿entienden? Son más útiles. Por favor, no se vayan a confundir, porque hay la tendencia a eso, ¿no? Que el pastor ya enseñó, vamos a ver la concordancia, sí, aquí dice esto, aquí dice esto. Tú al menos leerlos, estudiarlos y ver a ver si están de acuerdo o tienen relación con el tema o el bosquejo que usted está preparando. Gloria a Dios. Bueno, este sermón temático, como les dije, nos va a dar más versículos y en cada punto o cada versículo usted lo puede colocarle como un título. Por ejemplo, si está hablando del amor, hablemos del amor, que es más fácil. Entonces, de hecho, ya usted antes de decir la cita, dé alguna introducción a ese versículo. Ya usted lo ha leído, ya usted lo sabe. ¿Entiendes? Y adelante, ¿ven? De algo que hable de lo que se está tratando. Por ejemplo, hermanos, la palabra del Señor nos dice, ¿ven? Hablando del amor entre nosotros, por ejemplo, el amor entre cristianos, que nos amemos los unos a los otros. Entonces usted habla un poquito de eso y lo confirma con el versículo. Pero ojo, que sea el mismo versículo que esté hablando de eso. Hermanos, leamos. Dios dice, amémonos los unos a los otros, por ejemplo, y van hermano, el amor a todo, ¿qué? A raíz de todo lo malo, hermanos quedan así, no tiene nada que ver. ¿Qué es? Es que nos ha caído la llamada. No se escucha. Dígale que apague su micrófono. Por favor, que cierren los micrófonos, que algunos se le ha caído. Sí, ahora sí. Gloria a Dios. Pero mire, por ejemplo, si vamos a hablar, amémonos unos a otros. A ver, hermano, lea 1 de Juan 4:7. Y usted habla así, hermano, porque es la voluntad de Dios que nos amemos. ¿Entiende? Entre hermanos no debemos haber discordias, contiendas, todas esas cosas. Usted habla un poquito y luego les confirma con la palabra. ¿Qué dice 1 de Juan? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Amén. Entonces ese versículo confirma o está relacionado con lo que usted está hablando. Por favor, te van a hacer uso de la concordancia para preparar este sermón temático, pero con esa observación. ¿Ven? Que sean versículos que tengan relación o que vengan a confirmar lo que usted quiere enseñar. Bueno, gloria a Dios. También en este tipo de sermón podemos hablar, por ejemplo, también de la iglesia misma. ¿Ven? Lo que hemos venido hablando en 3 sermones aquí en Chiva, que es la iglesia, la casa de Dios.
Y mire, se nos fueron 3 sermones allí. Entonces hay mucho que tocar. Como también podemos hablar de la santidad. De la disciplina, de la familia. Entonces todo centrado en un tema. El sermón tópico o el sermón ¿qué? Temático. Gloria a Dios. ¿Listos? ¿Sí están en línea los hermanos? A ver, den gloria a Dios los que estén. ¿Todos están? Sí, pastor. Bueno, tópico. Tópico o temático. Ojo, ténganlo en cuenta porque de pronto en un examen le diga, por favor, hábleme del sermón tópico. ¿Y usted qué es eso? Entonces tenga en cuenta que es el temático. Automático no. ¿Qué? ¿Automático? Tópico. Sermón tópico o temático. Bueno, y por último, en este tercer grupo, segundo grupo, ¿no? De 3 tipos de sermones, encontramos el sermón novedoso. A ver, ¿por qué novedoso? Vamos a ver. El sermón novedoso. Es el sermón que nadie predica. Gloria a Dios. Es el sermón que solamente usted lo predica. ¿Entiende? Es el sermón que no lo copia usted de alguien ahí en internet o que no lo repite de alguien. Es el sermón suyo, novedoso suyo. Por ejemplo, yo aquí les contaba una vez en una iglesia, uno de nuestros pastores, ahora es líder, es que una de nuestras autoridades, pues, ahí en Palmino, no, de los oficiales. Pero esa es forma de ser de él, desde que estaba creyente. Hermano Cabeza, Guillermo Cabeza, y llegó ahí, y la iglesia en un culto misionero, para los cultos misioneros se invitan todas las iglesias de la zona, y habíamos como 15 iglesias, llenos de iglesias, en Cali. Entonces llegó él y todos jóvenes, y claro, era un culto misionero juvenil, y él era el invitado, pastor invitado. Entonces yo le digo, bueno, hermanos, entonces Dios les bendiga, y el tema de hoy es el siguiente. ¿Se recuerdan la película de Jean-Claude Van Damme? ¿Cómo se dice? Jean-Claude Van Damme. ¿Qué? ¿No retroceder? ¿Nunca jamás? ¿Cómo es el que dice? No retroceder, ¿cómo es la película? Puso el título de esa película. Y hermano, el tema de hoy es ese: no retroceder y no rendirse nunca jamás. Entonces ya el título, como éramos todos jóvenes, entonces nos llamó la atención, uy, no retroceder. Y luego, para otra ocasión, a otro culto diferente, y hermanos, hoy les tengo no retroceder y nunca rendirse 2. Y él salía así con eso. Entonces, esos sermones solo los predica él. Entonces son los sermones novedosos. ¿Entienden? Que nos sirven de una manera también y son necesarios para variar. ¿Entienden? Para variar. Entonces es importante también tener en cuenta este sermón. ¿Cómo llama hermana Nancy? No está. Sí, señor, novedoso. ¿Cómo? Novedoso. Novedoso. Bueno, vamos a ver qué es eso. Sermón novedoso. Este tiene la particularidad de ser un sermón creativo. Amén. Y sale de uno mismo, o sea, algo novedoso, de una cosa nueva, pues, hacer una cosa nueva.
Por ejemplo, aunque yo sé que nos criticaron algunos, pero bueno, conseguimos lo que buscábamos. ¿Entienden? Aquí nos reunimos un grupo de hermanos e hicimos, ¿cómo se dice eso? Un drama. Estábamos viendo el tema de la venida del Señor y el plan era que la hermana y yo saliéramos. Entonces, para como terminar el tema, que el Señor vino, ¿cierto? Y ahí está grabado, ¿entiendes? Y lo que causó eso, ¿entiendes? Hasta hoy se comenta. Algunos para criticar, no falta, pero algunos, uy no, les sirvió como para entender, como para reflexionar. Entonces, eso es algo novedoso. Entonces, la hermana Aide se escondió allá en la parte de atrás, yo me escondí en el baño, la ropa quedó ahí en el baño, todo haciendo como el drama de que el Señor vino y se llevó al pastor y a la hermana Aide, y los que estaban aquí se habían quedado. ¿Entienden? A ver quiénes estuvieron en ese drama. Entonces, eso es algo novedoso, hacer algo nuevo. Por ejemplo, los dramas son muy también efectivos en esto, pero también en los sermones. ¿Entienden? A ver, qué bueno que la gente diga, bueno, uy, vamos a escuchar al hermano, que él siempre sale con algo nuevo. ¿Entienden? Él siempre trae algo nuevo. Entonces, a la gente le gusta escuchar eso. Entonces, eso de un momento dado también enriquece a la congregación y trae interés también a los hermanos. Bueno, cada sermón novedoso tendrá una característica propia. Y debe ser completamente diferente de los demás sermones. Me explico, usted no le va a meter allí sermón textual, ni tampoco sermón biográfico, ni tampoco eso. Debe ser diferente a este tipo, a estos 5 sermones que ya llevamos. ¿Tiene? Algo que, como su misma palabra lo dice, novedoso. El sermón novedoso, ¿qué es eso? Es que hay... El sermón novedoso tiene como efecto romper la monotonía. ¿Entienden? Hermano, a ver, aunque no cayendo en payasadas, ¿entiendes? Porque tampoco es el hecho. Porque el pastor no, o el predicador no debe ser un payaso aquí. ¿Entienden? Pero entonces este sermón nos ayuda para eso, para romper esa monotonía. O aún, es necesario inclusive en la parte de la enseñanza o en la parte de cualquiera de estos otros tipos de sermones que hemos visto, que usted haga algo diferente. ¿Entienden? Por ejemplo, el predicador debe notar. Por eso, ¿no ha visto que los púlpitos los hacen aquí en estas plataformas? Una de las razones por las cuales se hace acá es para uno verlos a todos. ¿Entienden? Entonces yo como predicador estoy observando, estoy hablando, pero estoy observando a todos. Ojo, una regla o un consejito: no mire a nadie a los ojos fijamente cuando se está predicando. ¿Entienden? Ni señale a nadie, porque van a pensar que toda la predica se la está echando a él, o que apenas le está predicando a él. ¿Qué tal? Yo predicando y yo mírelo a él, y mírelo a él, y mírelo a él. Entonces estoy, ¿por qué no mira a los demás? Entonces no, usted haga así, mírenlo a todos. ¿Entienden? Y está por acá, si viene por acá al otro lado y mira de atrás. ¿Entienden? Pero no se quede fijo mirando a alguien, porque entonces se va a decir, bueno, ¿y este qué? Y está hablando, y esos quesos que forman contienda, y esos quesos que murmuran en la iglesia, y esos chismosos, y todo eso. Entonces, y usted queda viéndolo a él. O sea, la persona sale ofendida. Y el sermón me lo echó todo a mí. Entonces, no, pero sí, de una manera, en los sermones, cualquier tipo de sermón, es bueno que usted llame la atención. ¿Entiende? Porque la gente divaga, y tanto que de pronto a veces algunos predicamos largo,
Entonces la capacidad de atención de una persona no es mucho. De un adulto son por ahí más de 15 minutos. ¿Entienden? Y si es joven o niño, menos. Entonces ya usted tiene que hacer algo, por lo menos cada 15 minutos, para lograr la atención, que la gente vuelva. Porque después de 15 minutos se le empieza a ir la gente, o unos a dormirse, y otros a divagar por allá en lugares celestiales. ¿Entienden? Entonces tiene que hacerlo volver, y tiene que hacer un sofisma, hacer algo. ¿Entienden? Algunos usan, golpean el púlpito, bueno. U otros gritan, ¡ah! Bueno, cualquier cosa. Pero que siempre fue para llamar la atención. ¿Amén? Gloria a Dios. O sea, por ejemplo, ¿no han visto que a veces yo me bajo y lo llamo a él todo eso? Entonces la gente queda, porque estoy notando, están durmiendo, entonces tengo que hacer algo. ¿No han visto? Y la gente entra ahí, hasta los niños, todos atentos. Eso es. ¿Entienden? Pero ustedes paran aquí y con el mismo hablado. Dios le bendiga, hermano. El paso de Moisés por el desierto.